Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición del foro 50 por 50 que organiza Montero Aramburu para todos sus clientes y colaboradores. Para aquellos que asistan por primera vez a una de estas ediciones, están pensadas para tratar asuntos desde un punto de vista eminentemente práctico, para que os podamos contar también nuestra experiencia basada en los años que llevamos asesorando a nuestros clientes y os podamos comentar incidencias, anécdotas, cuestiones que pueden resultar relevantes a todos. Tratamos de centrar materias que resulten de actualidad, que sean interesantes, que sean transversales y puedan resultar de interés para todos los sectores y todas las actividades económicas. En este caso hemos considerado oportuno centrar la materia de esta sesión en las subvenciones para comentar cuestiones prácticas, analizando todo el proceso, desde la solicitud hasta un eventual reintegro si concurren los motivos tasados en la ley. Esta sesión correrá a cargo de dos abogados del Departamento de Derecho Público y Sectores Regulados. Me acompaña Juan Carlos Jurado, abogado senior, con más de una década ya cercana a las dos, asesorando a empresas, también al sector público, y ha tenido ocasión de participar en muchísimos procedimientos de subvenciones y en distintas fases, desde con ocasión de forma más intensa y particular en cuestiones de solicitud, asesorando a los clientes para preparar las solicitudes cuando lanzaron las convocatorias durante la pandemia, en el COVID, que surgieron unas oportunidades bastante interesantes que fueron aprovechadas por nuestros clientes, como también en procedimientos de modificación durante la ejecución del proyecto incentivado y sobre todo, porque es donde también ponemos bastante valor en nuestro asesoramiento durante el procedimiento de reintegro o en aquellos expedientes de control financiero en los que se vuelve a reconsiderar toda la comprobación de las subvenciones y pueden advertirse incidencias, cuestiones formales que pueden poner en riesgo cobrar toda la subvención. Antes de comenzar y entrar en materia, os recordamos a todos que vamos a seguir la misma dinámica para los nuevos. Vamos a exponer este tipo de cuestiones en las que participaremos ambos y reservaremos los últimos 10-15 minutos en función de las preguntas que recibamos para atender las cuestiones que lancéis. ¿De acuerdo? Para ello, aquellos que usan por primera vez la aplicación informática Zoom, aparecerá en la parte inferior de la pantalla una botonera y se debe utilizar el botón de chat. Y es importante que abráis el desplegable y dirijáis las cuestiones a todos. De esta forma garantizamos que nos llegue a nosotros esas cuestiones y podamos atenderlas debidamente en la medida de lo posible al final de la sesión. Y también que no se produzcan duplicidades. Hay algunas cuestiones que a lo mejor tenéis la intención de lanzar y ya ha sido de alguna forma pues planteada por otro de los asistentes. Bueno, pues como os comentábamos, vamos a analizar cuestiones prácticas en materia de subvenciones y precisamente el año pasado se cumplieron 20 años desde la entrada en vigor de la Ley General de Subvenciones. El año 2003 fue bastante prolijo en la promulgación de leyes y una de ellas fue la Ley General de Subvenciones. Asistimos varios miembros del departamento a unas jornadas que se organizaron por profesores de Derecho Administrativo y por una asociación en la Universidad de Pablo Olavide, y allí la verdad es que hubo unas reflexiones muy interesantes y todo, la verdad es que concluimos y coincidíamos en la necesidad de darle una vuelta y tratar de modificar la ley para adaptarla a los nuevos tiempos. Durante estos 20 años hemos percibido la evolución que ha seguido la norma, en mayor medida la evolución y la transformación
que ha sufrido las administraciones públicas, las gestoras de ayudas, aquellos organismos y entidades que lanzan las convocatorias, y hemos notado de forma más acusada en los últimos años bastante más rigor, bastante más exhaustividad a la hora de realizar los controles y unas convocatorias, así como unas bases reguladoras de las ayudas bastante más precisas. Por lo tanto, como primera sugerencia, antes de adoptar la decisión de solicitar una subvención, debemos saber bien cuáles son los compromisos que asumimos a la hora de solicitar una subvención, que vamos a aceptar expresamente esas condiciones, el cumplimiento de esas condiciones antes de comenzar la ejecución del proyecto, y que la Administración se ha dotado en los últimos años de medios más que suficientes para realizar un seguimiento riguroso. Por lo tanto, no debemos reducir la atención y poner a disposición de la empresa, de los proyectos, medios humanos y técnicos suficientes para poder después conformar la cuenta justificativa o la documentación que acredite las inversiones que hemos llevado a cabo y el objetivo que perseguía la concesión de la ayuda. Porque además es una obligación a largo plazo, una obligación que el plazo de prescripción es muy amplio, que además se puede ampliar mucho por la posibilidad que existe de interrupción de la prescripción. De hecho, es muy frecuente que se interrumpan con requerimientos de justificación, que luego haremos referencia, y por tanto es una obligación que hay que encarar con la suficiente seriedad y compromiso. Tampoco teniendo eso consciente, la idea es enfocarnos un poco desde la perspectiva del reintegro, que generalmente es la que nosotros más percibimos, cuáles son esas causas que generalmente llevan al reintegro, con la idea de hacer una labor más de contingencia, de evitar ese futuro reintegro. Por supuesto, las condiciones no van más allá, o sea, van más allá del periodo de duración del proyecto y se prolongan y pueden, de hecho, como sabéis, y después comentaremos con más detalle, realizar cualquier tipo de comprobación durante los 4 años siguientes a la última actuación que haya llevado a cabo la Administración. Veréis o los que solicitáis, las empresas que solicitéis subvenciones, veréis que en las convocatorias, que en las bases de ayuda aparecen cada vez más modelos normalizados que tenemos que cumplimentar para acreditar el cumplimiento, para certificar que nos encontramos en las condiciones que exige la ayuda para poder solicitarla o para poder alcanzar la intensidad de ayuda que pretendemos. Y también se ha dotado con este proceso de transformación urbanística, de transformación digital, disculpen, hemos visto cómo la Administración se han dotado de medios técnicos para poder realizar un seguimiento de los documentos de acreditación de las condiciones bastante rigurosos y eficaces. De hecho, nos llama muchísimo la atención cómo han ido evolucionando estas herramientas de control, y en subvenciones, las últimas experiencias que hemos tenido con subvenciones convocadas por Red.es o por la agencia IDEA o por el SEPE, cómo disponen de medios para realizar un seguimiento muy cercano. ¿De acuerdo? Bueno, pues comencemos la materia, entrando en materia, comentando la última novedad, la última modificación que ha sufrido la Ley General de Subvenciones. Y es incorporar, modificar el artículo 13, incorporar un nuevo requisito que deben cumplir aquellas entidades, aquellas empresas que pretenden obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. Y es que para aquellas subvenciones superiores a 30.000 euros, la ley exige que se cumplen con los plazos máximos de pago que establece la Ley de Lucha contra la Morosidad, ¿de acuerdo? De forma general. Esta modificación se introdujo en octubre del 2022 con la Ley 18/2022, quiero recordar, de creación y crecimiento de empresas, y establecía sin un periodo transitorio, de forma que era inmediatamente ejecutiva y de exigencia, la necesidad de acreditar
para obtener o de declarar que se cumplían con los plazos de pago a proveedores. Os recordamos que esos plazos de pago están actualmente previstos en 30 días y para aquellos casos en los que exista un acuerdo entre las partes puede alcanzar los 60 como periodo máximo. ¿De acuerdo? Se emitió en el 2022 una nota por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la que se daban algunas claves para acreditar el cumplimiento de esta condición, que después fue matizado y precisado por otra modificación del artículo que se produjo en junio del 2023, y se establecía, y nos sorprendía, se establecía al final que se debía comprobar por parte del órgano concedente de la ayuda que ese plazo de pago no superaba los 60 días. Pero no podemos tener ese plazo como norma general, porque la norma general es el cumplimiento de la ley de lucha contra la morosidad, que establece el plazo en 30 días. No sabemos realmente qué grado de rigor va a tener la administración o si va a considerar todas las administraciones con carácter general en la práctica ese plazo ampliado de 60 días. Pero nuestra primera sugerencia es que se cumplan esos plazos de pago para que podamos estar en condiciones de solicitar subvenciones que superen ese importe de 30.000 euros. Y hablamos del importe de 30.000 euros, del importe cuando son a subvenciones de fondo perdido, cuando son préstamos blandos para que se calcule en función del importe del principal cuál es el importe determinado de la ayuda. ¿De acuerdo? No es el importe de la inversión que vas a realizar, sino de la intensidad de la ayuda. La última modificación de este artículo, pues se establecía que se debía cumplir por unas remisiones a unas disposiciones finales, que no es el caso entrar en ellas, que se debía cumplir en el 90%. O sea, el 90% de las facturas del ejercicio anterior deberán haber cumplido con ese plazo máximo de pago establecido en la ley de lucha contra la morosidad. ¿Cuándo lo debemos acreditar? La ley exige que se acredite en los casos de concurrencia competitiva, o sea, en aquellos casos en los que tenemos una resolución provisional, tras esa resolución provisional en la que aparecemos listados y en el plazo de 10 días. Y si no se produce ningún tipo de requerimiento por parte del órgano gestor de la ayuda, se debe producir en cualquier caso antes de la resolución definitiva que te concede la ayuda. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues la ley diferencia entre aquellas empresas que puedan presentar un acuerdo de pérdidas y ganancias abreviadas, o sea, aquellas empresas que cumplen con o que están por debajo del umbral que establece la ley de sociedades de capital, en cuanto al número de trabajadores, al valor de los activos o a las cifras de negocio. Y esas empresas lo podrán realizar a través de un certificado del órgano de administración o mediante una declaración responsable que en la práctica es una fórmula similar. Y debemos tener tener la precaución de comprobar que efectivamente lo que estamos declarando de forma responsable en ese certificado se cumple, para evitar después los reintegros, como comentaremos más adelante. En aquellos supuestos en los que no se pueda presentar la cuenta de pérdida de ganancias de grandes empresas que superen ese umbral de trabajadores, cifra de negocio o valor de activo, se realizará con carácter general mediante certificado de auditor. En el supuesto de que no estén auditadas las cuentas del ejercicio anterior o que por cualquier circunstancia no se pueda contar con ese certificado del auditor, se realizará a través de un informe de procedimientos acordados y el auditor homologado tendrá que realizar una muestra significativa de las facturas para comprobar que efectivamente se cumple con en el 90% con esos plazos máximos de pago que establece la ley de lucha contra la morosidad. ¿Cuáles son las consecuencias en el supuesto de que porque no tenemos tiempos y declaramos responsablemente que cumplimos con esos requisitos de plazos de pago? Las consecuencias en caso de una comprobación posterior
se traducen en una nulidad de la ayuda y en la obligación de reintegrar el importe recibido. Y como sabéis, el reintegro en materia de subvenciones está penalizado, por llamarlo de algún modo, con el pago, con el devengo de intereses, del interés legal del dinero incrementado en el 25%, en 25 puntos. De forma que si esta reintegro por esta cuestión se produce con posterioridad, y han pasado ya pues 3 años y medio, en algunas ocasiones hemos visto que los intereses alcanzan cantidades realmente considerables. Es importante que la administración tiene un plazo más amplio de comprobación, 4 años, y si en el año 4 acuerda el reintegro, eso se pondrá el devengo de intereses durante los 4 años anteriores que se ha recibido la ayuda. Han lanzado una pregunta en el chat que yo creo que es importante aclararla. Señala que si el requisito del 90% es respecto del 90% de las facturas o del 90% del importe de las facturas. Del 90% de las facturas. ¿De acuerdo? Esta es la última modificación de la ley. Por lo tanto, tenemos que hacer esa comprobación, ¿de acuerdo? En caso de que no tengamos un auditor que la haga, para poder cumplimentar debidamente la declaración responsable. Otra de las consecuencias que pudieran tener o provocar esa falsedad o esa inexactitud de la declaración responsable es la posible comisión de una infracción. En este caso sería una infracción muy grave y el importe de la sanción sería una multa pecuniaria del doble al triple del importe que haya recibido en concepto de subvención. Por lo tanto, nos exponemos a un riesgo de unas consecuencias económicas bastante relevantes, ¿de acuerdo? También, aunque hemos podido comprobar que no se publican, está previsto que como sanción accesoria la Administración puede decidir que se publique esa sanción en la base nacional de subvenciones. No obstante, ayer mismo comprobábamos la base y a día de hoy no hay ninguna publicidad, pero no podemos descartar, porque está previsto en la ley, que se lleven a cabo en el futuro. Tampoco podemos descartar una responsabilidad penal, aunque remota, la posibilidad de que un órgano considere que se ha producido un fraude de subvenciones puede determinar indicios de una posible comisión de un delito penal. Por tanto, podría sembrar la posibilidad de que se abriera una fase de instrucción. Esto implica también, esta obligación o este requisito para poder obtener la condición de beneficiario, implica también el deber de conservar la factura. En rigor, por la legislación aplicable mercantil, tenemos el deber, las empresas, de conservar la factura durante 5 años. Por lo tanto, si el plazo o el periodo de prescripción del reintegro es 4 y que tenemos el deber de conservar toda la documentación que acredite el cumplimiento de todas las condiciones y el que se ha ejecutado el proyecto durante 4 años, también debemos conservar las facturas, porque al final es el soporte documental que pone de manifiesto que la declaración responsable era cierta, que las afirmaciones que consignábamos en la declaración responsable eran ciertas. Y también... Porque eso es importante tener en cuenta que la subvención es una obligación que tiene una doble naturaleza, es una obligación material de ejecución de la actividad y una obligación formal de justificación de la actividad. Y tan importante lo uno como lo otro. Es más, generalmente, el 90%, el 99% de los reintegros que vemos no es por no ejecución de la actividad subvencionada, es por una mal justificación. Y muchas veces es por o bien no haber sido riguroso en la preparación de la documentación justificativa, o lo que es peor, haber sido riguroso pero no haber hecho esa labor de custodia de esa documentación correctamente, y cuando llegue el momento de la comprobación 4 años después, pues que no se pueda defender correctamente la justificación realizada. Podemos poner un ejemplo claro y que generó frustración en algunos clientes, recuerdo hace bastantes años, en las que se había obtenido una subvención para la construcción de un inmueble. Ese inmueble existía, era evidente que se había incurrido en una serie de gastos que se habían
acometido una serie de inversiones, pero tenían de soporte documental para acreditar el importe. Por lo tanto, se produjo un reintegro de una parte muy considerable de la ayuda. O sea, tan importante es la ejecución y alcanzar la finalidad que persigue la ayuda con la ejecución, en este caso, de un inmueble, como disponer de la documentación, soporte, sustento, para acreditar que efectivamente hemos invertido el dinero. Es que además en esos casos recuerdo recientemente una sentencia, me llamó la atención una frase que utilizaba que venía a decir que en respuesta al énfasis que habíamos puesto en que se había ejecutado la actividad y que había habido realmente un incumplimiento de justificación, lo que venía a decir es que, si no, que no se estaba poniendo en cuestión, o sea, que el reitero no se acordaba porque no se hubiera ejecutado, sino por ser mal justificación. Si no se hubiera ejecutado la actividad, se estaría hablando de una responsabilidad de otro orden. Dicho por un juez de lo contencioso administrativo, es decir, está diciendo que la responsabilidad sería penal si no se hubiera ejecutado la actividad. También este requisito, os comentaba, que va a exigir que aumentemos la precaución en supuestos de adquisición de empresas, porque también en el caso de que se adquiera o se pretenda adquirir una empresa que tiene subvenciones no solicitadas y concedidas, sino ya ejecutadas, pero que aún sigue vigente ese plazo que dispone la Administración para poder comprobar, aun habiéndolo hecho, aun habiendo certificado que todo estaba bien, eso no condiciona a que se pueda realizar por parte de intervención o del propio órgano gestor de la ayuda una nueva comprobación. Pues tendremos también no solo que revisar todas las facturas, sino las facturas anteriores que han dado lugar a que se cumpla el requisito de de haber atendido los plazos máximos de pagos que establece la Ley de Lucha contra la Morosidad. Y tengamos en cuenta que esas comprobaciones, en algunos casos, aunque esté ya certificado, que esas comprobaciones que se realizan a posteriori, después de una comprobación del órgano que te ha concedido la ayuda, se hacen en algunas ocasiones de forma aleatoria. Hay un plan de comprobación que determina de forma aleatoria cuáles son determinados proyectos que van a someterse bajo los ojos de otra administración, de un interventor correspondiente a otro órgano, una nueva comprobación. Y también no descartemos, que hemos tenido también experiencia en el pasado, de que se produzcan denuncias por parte de trabajadores o incluso por empresas de la competencia, en el que saben que no se están ejecutando proyectos y lo ven como la obtención de estas subvenciones, lo ven como un factor de competencia desleal. Pasando a otro asunto también relacionado, por supuesto, con las subvenciones y con nuestro asesoramiento a empresas en colaboración con los compañeros del Departamento Mercantil y Fiscal, tenemos que poner también énfasis y atención en aquellas operaciones de reestructuración de empresas, de reestructuración y reordenación empresarial, en los que intervengan entidades que han solicitado ayuda, ¿de acuerdo? En esos casos, a pesar de que el efecto principal que establece la ley que regula este tipo de operaciones de reordenación, el efecto principal es el de sucesión universal de derechos y obligaciones, sin la necesidad de contar con el consentimiento del tercero. Y a priori podríamos decir que ocupa la posición de la empresa en un proceso, pongamos como ejemplo, de absorción, que ocupa y seguirá continuando o atenderá las labores de comprobación si ya se ha ejecutado el proyecto. Tengamos en cuenta que la Ley General de Subvenciones no prevé ese supuesto de sucesión. Es más, el Tribunal Supremo ha dictado ya alguna sentencia en la que pone de manifiesto que debe concurrir una solicitud de modificación de la resolución de concesión para que podamos cambiar el titular o cambiar el beneficiario de la ayuda. Estamos hablando de supuesto de fusión, decisión, incluso de decisión parcial, que algunas veces unidades económicas autónomas funcionales que se escinden y obtienen otro CIF, y aunque no salga del ámbito patrimonial de la empresa,
si esa empresa y esos trabajadores estaban vinculados a un determinado proyecto incentivado, tendremos que prever qué dicen las bases reguladoras de la ayuda para estos supuestos. Y no suele estar regulado. Entonces, en la Ley General de Subvenciones no está previsto con precisión este supuesto, y nuestro consejo, por precaución y para evitar supuestos de reintegro, es que se solicite la modificación de la ayuda al órgano gestor. Y eso lo tienen que tener en cuenta los compañeros que vayan a realizar y las empresas a la hora de programar las actuaciones, porque no podemos hacerlo a posteriori, porque puede ser interpretado por la Administración que se ha realizado un incumplimiento. Es cierto que el reglamento de la Ley General de Subvenciones, en el artículo 86, abre una ventana mostrando cierta flexibilidad para que a posteriori aquellos supuestos en los que no se haya pedido la solicitud de modificación de la resolución de concesión de la ayuda, pero que de haberla pedida se ve que concurren las circunstancias para haberla concedido, para haberla autorizado, pues puede. Pero no podemos confiar en ese control o en esa posibilidad a posteriori, post, que se puede producir. Nosotros tenemos que adelantarnos y evitar, para mayor seguridad de esas operaciones de reordenación, evitar caer en estas posibles incidencias que pueden determinar un reintegro. No obstante, estamos viendo que, por ejemplo, la ley que regula los incentivos regionales, que son una de las líneas de ayudas que frecuentemente acuden nuestros clientes para financiar determinados proyectos, o algunas bases reguladoras, pues prevén ya esa posibilidad de fusión y la someten, de hecho, en todos los casos que hemos visto, a una solicitud de modificación para el órgano gestor. Pero es verdad que eso que no está previsto como con la precisión que está, por ejemplo, previsto en otra normativa como la legislación de contratos. Y también es importante tener en cuenta cuando la operación se pretende hacer estando la subvención meramente solicitada, que no concedida. Exactamente. No, si le está la subvención meramente solicitada y aún no está concedida, es que no se puede hacer. No se puede hacer la subrogación porque es una mera expectativa a obtener una ayuda. No podemos alcanzar, no podríamos sustituir en la posición de esa empresa que solicitó ayuda. Durante la ejecución, una vez finalizada, sí lo podemos realizar. Y vemos que cada vez está más regulado, pero con carácter general sugerimos que tengamos en cuenta ese tiempo que debe mediar con los órganos gestores de la ayuda para obtener esas solicitudes que debemos, pues, justificar de alguna forma que no va a poner en riesgo el cumplimiento de las condiciones que hayamos adquirido al aceptar la subvención. Porque la naturaleza, el sentido que tiene en parte porque se considera que la subvención tiene una naturaleza personalísima, en el sentido de una relación entre personas. Entonces es importante las condiciones del solicitante inicial. Y también tener presente que la subvención tiene un carácter de regla general de invariabilidad, de que tal y como se concede, así se debe ejecutar. O sea, la modificación es excepcional. Pues, comenta. Pues al hilo también de lo comentaba Agustín en relación al requisito del pago a proveedores, otro de los requisitos importantes que tiene que tener el beneficiario es estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones por reintegro. Por esto se entiende el no tener obligaciones de reintegro en periodo ejecutivo. Para ello, el reglamento de la Ley de las Subvenciones establece que se estará al corriente de obligaciones, de la obligación de reintegro cuando se haya solicitado y se haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento o se haya suspendido la actividad del reintegro por la interposición del recurso que proceda. Ahí nosotros lo que solemos hacer siempre en relación a todos los reintegros, cuando se recurre en vía administrativa a la resolución de reintegro, pedir la suspensión y luego cuando se desestima, bien por silencio o de forma expresa, interponer el recurso contencioso no en el plazo general de los 2 meses, sino dentro del periodo voluntario de pago, solicitando la medida cautelar de suspensión y luego hacer la correspondiente comunicación al órgano gestor. En aquellas entidades que tienen un gran volumen de subvenciones y que además tienen una actividad muy dependiente de las mismas, uno de los criterios que tenemos de prudencia que suele dar bastante buen resultado es periódicamente pedir el certificado de estar al corriente de las obligaciones
con la administración con la cual mayor volumen se tenga de ayuda. Por ejemplo, con el caso de la Junta, pues con la TRIA. ¿Por qué? Porque el certificado es una especie, ¿no?, como el canario en la mina, ¿no?, que muy rápidamente cualquier deuda que esté en periodo ejecutivo, aun cuando no llega a la providencia de premio, salta en el certificado y eso te permite reaccionar de forma ágil para evitar compensaciones y para evitar que aquellas subvenciones que estén pendientes de pago no se pudieran pagar que representa un obstáculo para obtener pagar por ese motivo. Y también es importante tener presente que este cumplimiento de obligaciones, o sea, el tema de estar corriente del pago, el tema de obligaciones por reintegro, tiene una trascendencia que va más allá del propio beneficiario, entendido como individual, cuando se concurre a una subvención en agrupación con dos o más empresas, porque en aquellos supuestos no solamente puede llegar al traste con la posibilidad de obtener la subvención de reintegro, es que puede generar el reintegro para todos los para el incluidos, consorcio. para el consorcio. Y por lo cual es importante tenerlo. Bueno, y también porque algunas veces tendemos a apurar los plazos para solicitar la subvención y en algunos casos pues no disponemos de tiempo material para atender el pago y para que podamos pues o gestionar el aplazamiento y podamos salvar este obstáculo que es tener pendiente algún tipo de reintegro que excluiría cualquier tipo de posibilidad de obtener la condición de beneficiario, de poder optar siquiera a obtener la ayuda. Claro que y generalmente en el caso de tener obligaciones pendientes por reintegro, bueno, casi se puede salvar, ¿no? Pero en el caso de la obligación de pago es que puede ser ya insalvable, ¿sabes? Y generalmente a veces lo hemos visto que se pone de manifiesto cuando ya el consorcio está en plazo de presentación de la propia solicitud. También esa línea de las obligaciones que tiene que tener el beneficiario, si tienes el deber de justificación, o sea, correcta elaboración de la cuenta justificativa, conforme a la normativa contable, mercantil, etcétera, que sea de aplicación, si el deber de custodia de la documentación justificativa, y también eso de tener, a veces, hemos visto muchos reintegros en los que ha ocurrido, esa no custodia de documentación ha generado la imposibilidad de rebatir la causa de reintegro cuando ha llegado el momento, porque los procedimientos de comprobación, no solamente es que la administración tenga 4 años, que ya es un plazo amplísimo para poder ejecutar, para poder comprobar, sino que la prescripción se interrumpe y la verdad que la administración generalmente utiliza ese requerimiento de comprobación para interrumpir la prescripción, muchas veces en el último momento del plazo. Y vuelve de nuevo a reiniciarse el plazo de 4 años. Ahí hemos utilizado también la doctrina de la diligencia argucia, muchas veces que se utiliza en materia tributaria, ¿no?, porque la afinidad puramente introduce la prescripción, pero lo cierto es que muchas veces la comprobación o la justificación se alarga durante décadas y además eso es una materia que no está bien resuelta. Desde nuestro punto de vista hay una cierta desequilibrio para el beneficiario porque hay subvenciones que se extienden 10 y 12 años la comprobación. Es más, la jurisprudencia incluso ha considerado... Generándose, devengándose intereses que en caso de que se detecte cualquier causa de reintegro, pues en algunos casos hemos visto que incluso superan al principal. Porque el problema además es que el procedimiento de comprobación no está sometido como el procedimiento de reintegro en un plazo caducidad de 12 meses. Aquí la jurisprudencia ha dicho que no existe ese plazo de caducidad, con lo cual estamos en el marco del plazo de prescripción que es amplísimo. Importante también el tema de las bases reguladoras. Las bases reguladoras no tienen nada que ver como era hace 10 años, que eran bases mucho meras, que no regulaban las obligaciones, son auténticas normas, porque realmente esa es su naturaleza, tiene naturaleza reglamentaria. Ahí se va a regular todo lo relativo a las causas especiales que existan de reintegro, las causas especiales que existan de condiciones de ejecución. También es importante esos plazos especiales de reintegro y esos condicionamientos que muchas veces se olvidan. Vamos, ayer sin ir más lejos veíamos un caso en el que una de las subvenciones COVID se establecía la obligatoriedad de los 2 años siguientes a la fecha en la que se obtuvo la subvención, que no se pudiera aumentar la retribución del personal de alta dirección. Y ese requisito se había incumplido. Muchas veces es por eso, porque la labor de control de la subvención interna no termina en la mera presentación de la obtención de la subvención y presentación de la cuenta justificativa. Es importante hacer ese control de aquellos que nos hayamos obligado a hacer esas condicionantes. De hecho, era muy común en ayudas de incentivos regionales que la beneficiaria, la entidad que solicita y obtiene la ayuda, se comprometa a crear un determinado número de puestos de trabajo y a mantenerlos en el tiempo.
pues esa condición que la jurisprudencia la ha interpretado como esencial, si la incumplimos, si nos hemos comprometido a mantener el empleo que generemos durante 4 años y a los 3 años y 10 meses despedimos, se muestra tajante, contundente la jurisprudencia. Se ha incumplido una de las condiciones esenciales que mueven a la administración a convocar esta línea de ayuda. Por lo tanto, hemos visto que proyectos frustrados en los que se había invertido grandes cantidades económicas, pues se ven obligados a devolver las cantidades mediante un procedimiento de reintegro. Y no podemos, existen muchísimas dificultades cuando la obligación es esencial de poder fundamentar que resultaría aplicable un criterio de proporcionalidad en función del tiempo que hemos mantenido en plantilla, en este caso que os exponemos, al empleado. Directamente determina el reintegro de la ayuda. Y por eso creemos conveniente que estar atentos a esos plazos especiales. Y que tengamos un control, una persona realmente que esté controlando todas las condiciones y las tenga muy presentes para no incurrir en una causa de reintegro. También importante eso, cuando en causas frecuentes de reintegro, la posible incompatibilidad que pueda haber entre las propias subvenciones que sostengan. Y que además eso existe ya un control exhaustivo con el Sistema Nacional de Subvenciones, una base de datos en la que se publican todas las subvenciones concedidas. A día de ayer, a cerca de los 18 millones de subvenciones concedidas que están publicadas en el sistema. Que se van las bases reguladoras las que van a determinar y precisar esa incompatibilidad. Y no solo eso, hay muchísimas subvenciones que ahora mismo están cofinanciadas con fondos europeos. La Ley General de Subvenciones prevé expresamente que en los supuestos en los que esté cofinanciado con fondos europeos, la normativa será la del reglamento de directiva, la de la norma europea que regule ese fondo, y supletoriamente la Ley General de Subvenciones. Y siempre hay una remisión en las bases que te lleva a aplicar y a resultar obligada el cumplimiento de las condiciones. Y son condiciones muy generales. En algunos casos es haber obtenido todas las autorizaciones para el desarrollo de la actividad. Es un concepto tan amplio que si es sometido a la rigurosidad de un control y te falta la autorización mínima de una licencia de una primera ocupación que se obtiene mediante declaración responsable, que sea, es que te puede frustrar la ayuda y determinar el reintegro. ¿Y por qué es importante? Porque es una regla que la financiación de la subvención no puede superar el coste de la actividad. Y a esos efectos computan aquellas subvenciones que se hubieran obtenido para la misma actividad y también otros ingresos o recursos que se hayan obtenido. Aquí nos estamos encontrando, sobre todo en el ámbito del entretenimiento, de las artes escénicas, que se viene interpretando por algunos órganos la consideración que dentro del concepto de ingresos están los ingresos que genera la propia actividad, por lo cual consideramos una interpretación totalmente absurda, porque llevaría al resultado ilógico de considerar que solamente se puede subvencionar una actividad que es improductiva, lo cual iría por el propio principio de eficiencia en la gestión del fondo público. Pero es verdad que se viene interpretando así, que se computa también los ingresos. Nosotros tenemos reintegro en ese sentido, que estamos defendiendo, que además hemos encontrado jurisprudencia de otros tribunales superiores de justicia que defiende la interpretación que mantenemos, que no se puede computar, pero lo cierto es que se están abriendo reintegros por ese motivo. También otra cuestión a tener presente, que genera problemas, el tema del pago. O sea, es difícil que te la concedan la subvención, es difícil justificarla y también es difícil cobrarla muchas veces. Situaciones algunas veces es muy anecdóticas. La subvención, lo normal es que sea postpagable, que se procede al pago una vez que se ha presentado la subvención, pero también puede ocurrir que sea prepagable, que existe un anticipo. Anticipo que generalmente la administración tiende a no pagar, con la situación que muchas veces generaron en entidades de economía social que está su propia subsistencia. Bueno, es importante saber que a lo que se tenga derecho se puede solicitar el pago. Nosotros hemos llevado muchos expedientes, no solamente de reintegro, sino reclamación de esas cantidades, bien por anticipo o bien de subvenciones ya que procedería una vez presentada la cuenta justificativa, que tiene que proceder al pago. Y la jurisprudencia es clara. Es algo independiente. Yo como beneficiario cumplo ejecutando la subvención
y presentando la justificación. A partir de ahí la administración no puede llevar una labor de comprobación durante los 4 años de la prescripción y durante ese plazo no procede al pago. Tiene y debe proceder al pago. Para eso se puede iniciar un procedimiento de reclamación autónoma. Hemos asesorado a clientes en las que se han dado situaciones inverosímiles, paradójicas, situaciones en las que se ha anticipado o se ha ido pagando el 75 o el 60% de la ayuda, se inicia un procedimiento de reintegro por ese 60% porque se detecta, se advierte cualquier tipo de incidencia, llegamos a ganar en los tribunales, los recurrimos ante la jurisdicción contenciosa y nos estiman, y cuando vamos a solicitar el 40% restante porque ya ha desaparecido la causa de reintegro, nos dicen que ha prescrito el derecho de crédito para solicitar. Pero ¿en qué cabeza cabe que habiendo iniciado un procedimiento de reintegro, cómo me iba a atrever? Pues sí, tenemos que hacerlo. Disponemos también de 4 años para solicitar el abono de la subvención. Y si no lo hacemos, puede prescribir nuestro derecho de crédito. Son independientes. Son autónomas. Incluso o sea, mientras que el expediente de reintegro, la obligación de reintegro no sea firme, se puede solicitar el pago. De hecho, lo que debería hacer la administración es iniciar un procedimiento de retención del pago, como adoptar la medida provisional de no proceder al pago. Si no lo hace, se puede proceder. O hemos tenido experiencia incluso de inicio de procedimientos para declarar la prescripción del derecho de crédito a una subvención. O sea, algo absolutamente impensable, pero que en los últimos años estamos viendo que sucede. Y de ahí que advertamos para que tengamos muy presente solicitar no solo cumplir las condiciones, sino solicitar el pago de la subvención, porque de oficio es posible que esto no se produzca. Otro problema, otra causa frecuente de reintegro que genera muchos problemas es el tema de las subcontrataciones. La subcontratación no autorizada, que es la subcontratación es la ejecución de parte de la actividad total o parcialmente por un tercero. No es el gasto necesario para realizar la actividad. La subcontratación debe ser autorizada y es importante también tener presente que el subcontratista debe cumplir los requisitos para hacer perceptor de las subvenciones. Y ya finalmente, en relación al gasto subvencionable, el concepto de gasto subvencionable en su interpretación genera muchos problemas. Debe partirse de que es aquello que esté estrictamente vinculado a la ejecución de la actividad, o sea, que sea útil a la misma y siempre que su coste no supere el valor de mercado. Esta coletilla que tiene el artículo 31 de superar el valor de mercado, algo que en la práctica no se suele utilizar y que da mucho juego de defensa. Sentido considerar, si la administración considera que el gasto ha sido excesivo, o sea, es decir, que supera el valor de mercado, el beneficiario puede pedir una comprobación del valor que dé lugar a una tasación pericial contradictoria. También es importante en los plazos de pago, que se trate de gastos que se hayan realizado posteriormente a la concesión y antes, evidentemente, de definición del plazo de ejecución. Y por último, que ha sido también un problema... Hay determinados supuestos en los que te permiten incurrir en una serie de gastos si se ha levantado el acta de no inicio. Eso tiene que estar, o sea, eso en términos generales, si no está previsto el acta de no inicio y se comprueba por la administración que no se ha iniciado la ejecución del proyecto, si no se lleva a cabo este trámite, no se puede iniciar la inversión, porque eso supondría un incumplimiento del principio incentivador, que es uno de los que inspiran esta actividad de fomento de la administración. O sea, la ayuda es la que debe incentivar, la que debe propiciar, la que debe promover la ejecución del proyecto. Por lo tanto, no puedes incurrir antes en ningún gasto. Y ese incumplimiento puede determinar el reintegro de la ayuda completa. Y también importante aquellos gastos que superen la cuantía de los contratos menores, en el caso de la obra, los 60.000 euros, servicios suministro 15.000, hay que pedirse 3 ofertas. También es un requisito que se suele olvidar o se suele hacer con muy poco rigor y que da lugar a innumerables problemas es uno de los elementos que comprueban. De hecho, los interventores, cuando hacen estas labores de comprobación, disponen de una plantilla y dicen, en los supuestos de contrato a sus contratistas que superen, debe verificarse que sean solicitados. O sea, que ellos siguen un protocolo de comprobación con un modelo normalizado, que es una especie de guía, por lo tanto, que
el cumplimiento de esa condición de solicitación de oferta va a ser verificado. Atendemos las preguntas, si os parece. Creo que hay algunas formuladas a través del chat. Sí, en relación a la factura de compra de maquinaria, suele emitir una factura por el total, pero suele haber un contrato que especifique que la forma de pago es la firma o el 10% en segundo plazo. Por supuesto que cómo se podría salvar, ¿no?, el tema del plazo de pago a proveedores. Bueno, el supuesto que prevé la Ley General de Subvenciones, y esto ya más sí, hay determinadas excepciones en esa legislación de lucha contra la morosidad. El supuesto general es que solo cabe la excepción si le financia, si le anticipas el pago y asumes los costes de esa financiación para que pueda atender el pago tu proveedor. Más allá de esos supuestos, no se contempla ninguno de que puedan justificar un plazo más allá del umbral mínimo de los 30 o los 60 días establecido por la ley. ¿Vale? Entonces, pues, esa es la recomendación que en la primera parte de la sesión queríamos trasladar, que sabemos que en algunas ocasiones es difícil atender en plazo, pero si no cumplimos con esa obligación, pues vamos a ver condicionadas las posibilidades reales de poder obtener una ayuda, porque es un requisito imprescindible para obtener la condición de beneficiario de la ayuda. Porque al final la subvención está cumpliendo una finalidad instrumental. Lo que está buscando también la administración es que se esté al corriente del pago a proveedores. Entonces, una forma de incentivar eso es, si usted no está al corriente, pues no podrá obtener subvenciones. Lo hemos visto también, esa tendencia de la administración para que provoque en las empresas que mantengan, que estén al corriente en el pago a sus proveedores, se ve también en la ley de contratos del sector público. También se establece una serie de condiciones a los pagos a los subcontratistas. Así que, como sugerencia general, vamos a tener que realizar los esfuerzos necesarios si queremos beneficiarnos de esta financiación, de esta cofinanciación de proyectos a través de ayudas públicas, de cumplir con los plazos a proveedores. Y también por cerrarnos con un poco de optimismo, ¿no?, porque nos hemos centrado en todo lo negativo de la perspectiva del reintegro, que es lo que vemos, pero con la idea que al final hay un montón de líneas de ayuda, de subvenciones, que son fantásticos instrumentos también para generar actividad económica y que están para ser utilizados. Pero es verdad que sean correctamente utilizados, simplemente conocer cuáles son aquellos puntos, ¿no?, aquel pequeño campo de mina, ¿no?, donde están aquellas cosas que más frecuentemente, de forma recurrente, dan lugar al reintegro, para que sean correctamente evitadas y lo normal es que la actividad, o sea, que la subvención pues vaya a buen puerto, se acabe pagando y cumpla su efecto también útil. La administración al final persigue que los fondos que ha recibido de la Unión Europea, en el caso de cofinanciaciones con fondos, se destinen efectivamente a las empresas. De hecho, le penaliza. Si no se destina efectivamente y se producen reintegros, les penaliza de cara a la siguiente anualidad cuando se determina la cantidad de la que van a disponer. Por lo tanto, también en ese caso encontramos a un colaborador que en algunos casos parece que es el enemigo en la administración, que no tiene otro objetivo que poner a disposición todos los fondos que ha recibido para financiar proyectos que tengan un interés social y una utilidad. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra asistencia. El Departamento de Derecho Público de Montero Aramburu está a vuestra completa disposición y tanto Juan Carlos como yo atenderemos cualquier cuestión que os pueda surgir. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias.